Principales educadores en Grecia. De la materia Teorías Clásicas de la Enseñanza, Meta 3.1, por José Ruiz y Brenda Mendoza, a 22 de marzo del 2018. En esta presentación estaremos hablando sobre los principales hechos de los educadores de la antigua Grecia, así como de las aportaciones a la educación y sus métodos educativos. Sócrates nació en Atenas el año 470 a.C. Su interés de la reflexión filosófica se centraba entonces en torno al ser humano y la sociedad. La sabiduría de Sócrates no consistía en la simple acumulación de conocimientos, sino en revisar los conocimientos que se tiene y a partir de ahí construir conocimientos más sólidos. Sócrates no escribió ninguna obra porque creía que cada uno debía desarrollar sus ideas. Dijo, solo sé que no sé nada. En la educación, Sócrates fue un docente innovador, crítico y humilde que impulsó a sus discípulos a pensar, contemporáneo de los sofistas que enseñaba gratuitamente. Decía que el rol del maestro es ser una guía que orienta a quien necesita descubrir por sí mismo. Lo primero para él era el conocimiento personal de uno mismo. Luego vendría el conocimiento del universo exterior. Su enseñanza se efectuaba mediante el diálogo. Además fue él quien desarrolló el principio de la definición. Otra de las cosas que Sócrates decía era que el conocimiento correcto automáticamente te llevará a cometer actos correctos. En el método educativo, Sócrates empleaba en la mencionada búsqueda de la verdad y de la virtud las llamadas ironía y mayéutica. Criticar el discurso que escuchaba de quien con él conversaba, haciéndole ver sus falacias e incluso llegando a ponerlo en ridículo, indicándole sus contradicciones. Esta parte se denomina ironía. La mayéutica, a efectos de extraer la verdad que subyace en el intelecto humano, nace la verdad, llegando a la raíz del objeto de conocimiento. No predicaba la virtud directamente, sino más bien invitaba a reflexionar sobre ella, es decir, convidaba a la búsqueda. Como dato, la mayéutica es el método filosófico de investigación y enseñanza propuesto por Sócrates. Platón nació en Atenas, Grecia, en el año 427 a.C. Para Platón, la fuente del saber está en sobre lo que es bueno y lo que es malo. Fundó la academia. Dijo, la educación del hombre, y en especial del gobernante, es el único camino para llegar a conformar una sociedad justa. En la educación. Creía que la educación era el hecho de transmitir y asimilar costumbres, técnicas, normas e ideas, y que la verdadera educación implicaba alejarse de lo cotidiano, tener una visión nueva, que es verlo desde una óptica diferente. Concibió la educación como la luz del conocimiento que nos permite salir de la ignorancia. Método educativo. No hay ninguna disciplina que deba aprender el hombre libre por medio de la esclavitud. En efecto, si los trabajos corporales no deterioran más el cuerpo por el hecho de haber sido realizados obligadamente, el alma no conserva ningún conocimiento que haya penetrado en ella por fuerza. Expresa que la mejor manera de instruir a los niños es educándolos jugando, porque de esta manera logrará reconocer de qué está dotado, cuáles son sus habilidades y capacidades. Decía que no se debía obligar a nadie a aprender, ni se debía forzar las cabezas para asimilar conocimiento en ellas. Solo se podía mostrar el camino para que cada cual pensase por sí mismo. Platón proponía que después de los 5 años los niños fuesen mandados a institutos especiales en donde se les educara en parte física y espiritual. Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, reino de Macedonia. Viajó a Atenas con 17 años con intención de asistir a la Academia de Platón. Aristóteles fue discípulo suyo y de otros pensadores como Eudoxo durante los 20 años que estuvo en la academia, donde se le apodó el inteligente. En la mente no hay ninguna idea que no haya pasado por los sentidos. En la educación, Aristóteles fundó su propia escuela llamada Liceo, en donde dictaba clases sobre amplios temas a sus discípulos. ¿Sabías que, para Aristóteles la educación era infinita? Más concretamente decía, la educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca termina. La educación dura tanto como la vida de la persona. Método educativo. Un pensador que buscó fundamentar el conocimiento humano en la experiencia.
También valoró la importancia del ámbito del juego en los más pequeños, para el desarrollo tanto a nivel físico como a nivel intelectual en sus primeras etapas de formación. Aristóteles decía que el conocimiento se desarrolla únicamente en el mundo material. El filósofo griego dividía la educación en dos. Por un lado estaba la educación moral y por el otro la educación intelectual, ambas dos igual de importantes. Sin duda muchas de sus ideas han ejercido una gran influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2000 años. Conclusión. Como conclusión podemos decir que los antiguos sofistas griegos aportaron grandes e importantes métodos de educación, reflexión y pensamiento propio. También podemos decir que marcaron grandes cambios en la educación, mismos que hasta el día de hoy seguimos recordando y utilizando. Otro de los puntos a los que pudimos llegar es que las principales personas que comenzaron a educar fueron todos filósofos. A nuestro punto de vista esto es algo impactante, ya que eso tuvo que hacer que los alumnos de ellos fueran bastante inteligentes.